Saludos. Esta sesión dedicada a la programación en Excel es especial. En ella voy a intentar responder a varias dudas que me han planteado dos personas en el blog, Manuel y Javier. Debido a las dudas que me han planteado, esta sesión nos va a permitir repasar algunos de los conceptos que se han comentado en las sesiones del curso, pero también nos va a permitir conocer cosas nuevas. Esto puede suponer un problema para los que estáis aprendiendo, para los que estáis iniciándoos, ya que algunos de los temas que voy a comentar todavía nos faltan unas cuantas sesiones para llegar a ellos. No voy a explicar todo lo que uso en el vídeo al 100%. Algunas cosas necesitan incluso más de una sesión para su explicación. Lo que voy a hacer es dar una solución a las dudas, o lo voy a intentar, y de algunas de las herramientas que use en la sesión os daré pinceladas para que entendáis qué hacen y podáis empezar a investigar un poco por vuestra cuenta. Hay muchas veces que las dudas se plantean de forma muy fácil, con una pregunta corta, pero la respuesta no es tan corta. Y en concreto, para todo lo que me habéis preguntado, necesitamos conocer algunas cosas a las que no hemos llegado todavía. Pero bueno, vamos a intentarlo. Empiezo contando las dudas que me han planteado y lo que yo he deducido que querían preguntarme. Manuel me planteó a grandes rasgos lo siguiente. Quería tener un documento de Excel y crear una copia de ese documento. Además, viendo el código que me mandó, parece que lo que quiere es coger el nombre que tendrá la copia de una celda y que este nombre sea una fecha. Esto creo que es lo que me pedía Manuel. Javier de Perú me pedía que le ayudara a realizar como una plantilla de una factura. Quiere, por ejemplo, rellenar la factura y que se guarde la factura rellenada, pero el archivo original, la plantilla, siga intacta para la siguiente factura. Además, quiere ir aumentando la factura, quiere ir numerando la factura consecutivamente y que esto se haga automáticamente. Esto creo que es lo que me pedía Javier. Bueno, pues con estas dos dudas he creado un ejemplo en el que voy a intentar dar respuesta a los dos. Y ya os digo que este ejemplo visto al 100% tiene mucho trabajo y explicación, pero voy a intentar que sin entrar en todos los detalles lo entendáis y después podáis desarrollar vuestros problemas concretos. Un último comentario antes de comenzar. En la programación puede haber muchas soluciones al mismo problema. Yo os doy esta, pero si conociera el problema exacto seguramente podríamos dar otras mejores. Os digo esto porque si alguien piensa que se puede hacer de otra manera y es mejor a su manera, lo puede comentar sin problemas, pero siempre con respeto. Yo mismo con el tiempo me doy cuenta que las soluciones a las que he llegado se pueden mejorar. Bueno, pues vamos a empezar. Va a ser largo. Para seguir el vídeo os aconsejo que os descarguéis del blog el documento que he preparado, así partimos todos de lo mismo. Yo lo tengo aquí preparado, listo para ser abierto. Lo he metido en una carpeta aparte, ya que cuando acabemos tendremos este y algunas facturas guardadas. Es mejor que estos documentos no se mezclen con otras cosas, así veremos que todo funciona bien. Lo abrimos. Como siempre, al tratarse de un documento descargado de Internet, nos lo abre en la vista protegida para evitar posibles amenazas. Debemos pulsar el botón Habilitar edición para poder realizar los cambios que os voy a plantear en el vídeo. Lo hacemos. A los más observadores les chocará algo. Si os fijáis, el documento que hemos descargado es un documento habilitado para macros, acaba en .xlsm. Entonces, ¿por qué no aparece la advertencia de seguridad indicando que ha deshabilitado las macros? Bueno, pues porque todavía no hay macros en este documento, no hemos creado ningún código todavía. En este documento se puede guardar, pero todavía no lo hemos hecho. Ya hemos abierto el documento y en él vemos lo siguiente. Tenemos una factura, pero muy simplificada. Se puede rellenar la fecha de la factura, el número de la factura y las ventas que se producen en la factura. Es un ejemplo muy simplificado. Para lo que os quiero explicar en esta sesión no hace falta que tengamos hecha una factura perfectamente detallada con todas las posibilidades que podemos necesitar. Teniendo delante la factura os puedo decir que voy a añadir dos botones. Uno borrará la factura, la dejará en blanco para rellenar otra. Y el segundo guardará la factura en un documento nuevo. Vamos a empezar añadiendo los botones en la hoja factura. En la ficha programador pulsamos el botón Insertar y a continuación hacemos clic en el botón para insertar un botón de comando de los controles ActiveX. Ahora hacemos clic donde más o menos queremos el botón. Repetimos el paso, necesitamos dos botones. Ahora vamos a cambiar algunas propiedades de los botones. Seleccionamos el primero y este va a ser el botón de borrar las celdas. Pulsamos el botón Propiedades y empezamos a cambiarlas. La primera que vamos a cambiar es la propiedad Name, nombre. Vamos a llamar a este botón CMD borrar factura.
Recordad que es aconsejable dar nombres a los controles que nos indiquen qué hacen. A continuación, vamos a cambiar la propiedad caption para cambiar el texto que aparece en el botón. Escribimos borrar. Ahora hacemos lo mismo con el otro botón, el de guardar. Lo seleccionamos y a esto le vamos a llamar cmd guardar factura y en la propiedad caption vamos a poner guardar. Ya podemos cerrar la ventana de las propiedades, ya hemos acabado con los botones y vamos a empezar a escribir código. Vamos a empezar por el botón para borrar los datos que están escritos en la factura. El botón que al pulsarlo vacía la factura para rellenar una nueva. Debemos escribir código en el evento clic de ese botón. Para acceder a él podemos hacer un doble clic sobre el botón y accederemos a ese evento. Para que esto funcione, recordad que debe estar activado el modo diseño de la ficha programador. Si no lo está, podéis hacer un clic encima y así lo activáis. Entre estas dos líneas debe aparecer el código que borrará las celdas. Vamos a escribirlo. En realidad, desde aquí vamos a llamar a un procedimiento que borrará las celdas. O sea que lo primero que vamos a crear es el procedimiento. Accedemos al menú Insertar y seleccionamos la opción Procedimiento. En la ventana de definición del procedimiento indicamos los siguientes datos. El procedimiento se va a llamar borrar factura. En tipo dejamos procedimiento, es lo que estamos creando. En ámbito indicamos privado. No queremos que este procedimiento sea llamado desde otros sitios que no sean la hoja factura, que es en la que está declarado. Pulsamos aceptar y ya tenemos la estructura del procedimiento. Ahora escribimos el código dentro. En las sesiones que hemos visto de Visual Basic para Excel, ya os he comentado que podemos utilizar range para acceder a las celdas. Recordad que es una propiedad del objeto application que nos permite acceder a objetos de tipo celda. Lo vamos a utilizar de nuevo para borrar las celdas. Los objetos de tipo celda tienen varios métodos que están relacionados con el borrado de celdas. Tenemos un método que borra por completo una celda, otro que borra solo el contenido, otro que borra los formatos. En nuestro caso vamos a utilizar el que borra los contenidos. No conviene utilizar el que borra todo porque tenemos celdas como esta que tiene formato de fecha o como estas que tienen formato de moneda. Si lo utilizáramos, se borrarían los formatos. En las sesiones anteriores hablé muy por encima de los métodos. Son órdenes que podemos dar a los objetos para que se hagan algo. En concreto, en este caso, le voy a dar la orden a las celdas para que borren su contenido. Empezamos con la celda que contiene la fecha. Escribimos lo siguiente. Mediante range le indico que quiero acceder a la celda B1 que se indica entre las comillas dobles. Y a continuación, escribiendo el punto, le indico que voy a utilizar algo que tiene range. En este caso el método clearContents que borra el contenido de las celdas. A continuación vamos a escribir otra línea en la que haremos lo mismo para borrar el resto de celdas, estas. Ahora hemos borrado esta y ahora vamos a borrar estas. Con esta línea de código borro los datos que se rellenan en la factura. La celda en la que está el número de factura no la borramos, ya que la idea es que ese número crezca sin que nosotros tengamos que escribir algo en la celda. Lo haremos al final de la sesión. Esta celda de momento nos olvidamos de ella. Bueno, pues ya tenemos el código, muy sencillo. Ahora solo nos queda añadir la llamada a este procedimiento desde el clic del botón borrar. Hacemos. El procedimiento se llama borrar factura. Lo llamo. Ahora vamos a probar el botón. Vamos a Excel y escribimos unos datos de prueba en las celdas. Para probar el botón primero tenemos que desactivar el modo diseño, si no, no funciona.
Y ahora pulsamos y perfecto, funciona sin problemas. Ahora vamos con el siguiente botón. Este nos va a tener entretenidos un buen rato. De nuevo debemos acceder al evento clic de ese botón. En lugar de hacerlo igual que antes, lo vamos a hacer de otra manera. Accedemos al editor de Visual Basic y en el editor fijaros que estamos situados en la hoja 1, en la hoja factura, que es en la que están los botones. En la parte de arriba de la zona de código tenemos dos listas, esta y esta. La primera nos permite seleccionar entre todos los objetos que contiene esta hoja. Si hacemos clic en ella, veremos que están los dos botones. Seleccionamos el de guardar y el editor de Visual Basic nos crea el evento por defecto que tiene ese objeto, que en el caso de los botones es el clic. La segunda lista contiene todos los eventos de este objeto. A nosotros nos vale el clic, que es el que necesitamos en este caso, pero en esta lista podríais acceder a los demás. Igual que para el botón borrar, vamos a crear un procedimiento y desde el evento simplemente llamaremos a ese procedimiento. Accedemos al menú insertar y seleccionamos procedimiento. Como nombre del procedimiento vamos a escribir guardar factura. A continuación no cambiamos nada, estoy creando un procedimiento. El ámbito lo vamos a cambiar a privado. De esta manera evitamos que este procedimiento sea llamado desde fuera de la hoja factura, que es el sitio donde va a tener utilidad. Si lo dejamos en público y alguien pulsa el botón macros en Excel, puede ejecutar este procedimiento y los resultados pueden no ser lo que esperábamos. Pulsamos aceptar y ya tenemos la estructura del procedimiento. Antes de empezar con el código os voy a comentar a grandes rasgos la solución a la que he llegado y por qué me gusta esta en lugar de otras que se nos pueden ocurrir. Vamos con el ejemplo que vamos a desarrollar. Tenemos una factura y la idea es que esta factura se rellene cada vez que vamos a realizar una nueva. Cuando esté hecha, lo que queremos es que al pulsar el botón guardar se guarde una copia con los datos rellenados. La idea es mantener el archivo original, el de la factura vacía, como una especie de plantilla, para que la podamos rellenar cada vez que hagamos una factura. Dependiendo de las exigencias y necesidades de cada uno, se podrían llegar a diferentes soluciones. La primera idea que podríamos tener sería guardar con otro nombre el documento que rellenamos. Es decir, esta plantilla guardarla con otro nombre. Hacer una especie de guardar como. En esta idea se utilizaría el método saveAs, guardar como. Después hablaremos de él. A esta solución le veo algún inconveniente. El principal es que si utilizo este sistema lo que hago es cambiar el nombre al documento en el que estamos trabajando en ese momento y cuando finalice me quedo en él. Es decir, si quiero realizar otra factura tengo que cerrar el que he guardado, que es en el que me he quedado, y abrir de nuevo el que está en blanco. No es muy cómodo. Me parece mucho más usable permanecer en la factura vacía todo el rato y que guarde la factura sin que me mueva de ese documento. Otro detalle, si lo que hago es guardar el documento actual con otro nombre y no cambio algunos pequeños detalles, estoy guardando todo, y esto incluye a las macros. ¿Realmente me interesa que en la factura guardada se quede esto que seguramente no lo voy a utilizar? Para mi gusto no. Es mucho mejor guardar el documento como un documento normal, sin macros. Si guardo la copia como un documento sin macros, además me ahorraré los problemas derivados de la seguridad de las macros. Por estas razones y por otras menos importantes me he decidido por la siguiente solución. Os explico. En lugar de crear una copia exacta del documento, lo que voy a hacer es crear un documento en blanco, uno nuevo, darle el nombre que le corresponda y le copiaré a ese documento lo que en realidad me interesa del original, la hoja factura rellenada. Esto a grandes rasgos. En la práctica hay muchos más detalles que tendremos que controlar. Esta es mi idea. Evidentemente, dependiendo de los problemas de cada uno, esta solución puede servir más o menos, pero a mí es la que más me ha gustado, interpretando a mi manera qué es lo que queríais. De todas maneras, este ejemplo os va a dar mucha información que sí que creo que podéis utilizar para vuestros problemas. Bueno, pues al trabajo. Entonces, según lo que os he dicho, mi solución, lo primero que voy a hacer es crear un documento de Excel nuevo, un libro nuevo. Vamos a hacerlo, escribimos la siguiente línea de código, dentro del procedimiento guardar factura. En esta línea declaro una variable. Con la instrucción din declaramos variables. Justo después indicamos el nombre que va a tener la variable y a continuación con as indicamos el tipo de dato que contendrá la variable. En el blog no hemos desarrollado todavía el tema de las variables, enseguida lo haremos, por eso no voy a entrar en detalles con esta línea de código. Básicamente lo que hacemos es declarar una variable de tipo workbook, libro, que posteriormente contendrá el documento que vamos a crear en la siguiente línea de código.
Quiero dejar claro que el código que voy a escribir se podría hacer de otras maneras, pero lo voy a hacer así porque en cierta manera queda un código un poco más claro que de las otras maneras. Esta variable es una variable que va a contener un objeto, un libro de Excel. Hay variables que pueden contener valores básicos, por ejemplo números, texto, y hay otras variables que pueden contener objetos, como esta que acabo de declarar. Por ejemplo, cuando os muestro en el blog cómo intercambiar información entre Excel y Word, veréis que declaro una variable de tipo Word en la que se mete todo el programa Word, para así poder trabajar con él. No os preocupéis que ya lo haremos esto. Ahora escribimos la siguiente línea de código y la vuelvo a comentar. En el paso anterior declaraba la variable, pero con eso no basta. Al tratarse de una variable de tipo objeto, hay que inicializarla, crear el objeto. Para crear el objeto hay que utilizar la instrucción set y a continuación asignamos a la variable el objeto que contendrá. Debe contener un nuevo libro. Para crear nuevos libros, documentos, podemos utilizar la colección Workbooks. Esta colección representa todos los documentos de Excel que están abiertos. Una colección de objetos representa a muchos objetos del mismo tipo, en este caso los documentos abiertos de Excel. Con esta colección, entre otras cosas, podemos crear nuevos documentos. La colección tiene un método llamado add que sirve para crear documentos de Excel nuevos. Resumiendo, creamos un nuevo libro de Excel mediante el método add de la colección Workbooks y con la instrucción set y el igual lo asignamos a la variable que hemos definido previamente. Repito que hay otras maneras diferentes de hacer esto, pero creo que al hacerlo así simplifico los posteriores accesos que vamos a tener que hacer al nuevo documento. Cuando lleguemos a estos temas en el blog explicaremos todas las posibilidades. Continuamos. El siguiente paso va a ser guardar el documento. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Aunque no es absolutamente necesario para que el código funcione, vamos a decirle al procedimiento que va a recibir dos argumentos. Para guardar el documento con otro nombre, utilizará la fecha y el número que están escritos en la hoja factura. Estos dos datos, que ahora están vacíos, pero que en su momento estarán rellenados. Estos van a ser los dos datos que recibirá. Entre los paréntesis del procedimiento escribimos lo siguiente. Le indicamos que va a recibir un dato de tipo numérico entero, que será el número de factura, y otro dato de tipo fecha, que será la fecha de la factura. Sobre los tipos de datos todavía tenemos que hablar. Si por ejemplo tenemos muchas facturas, el tipo integer quizás se quede corto, pero ya os digo que tenemos que hablar en profundidad de estos temas. Antes de escribir el código necesario para guardar, vamos a escribir varias líneas de código. Os he comentado que quiero que las facturas se guarden con nombres como el siguiente: factura número 1 y la fecha, factura número 2 y la fecha, y así consecutivamente todas las facturas. Es decir, parte del nombre se creará partiendo de los argumentos que se le pasan al procedimiento, el número de factura y la fecha. Hay que tener en cuenta un detalle. En el sistema de archivos Windows no se permite utilizar la barra para los nombres de archivos. Luego los nombres de las facturas no pueden ser como os acabo de mostrar, serán así. En lugar de utilizar la barra para separar las distintas partes de la fecha, vamos a utilizar el guión, que sí que se permiten los nombres de archivos de Windows. El resto, que aparece en el nombre, el .xls, es la terminación que tienen los documentos de Excel normales. El nombre del documento lo vamos a utilizar varias veces en este procedimiento. Para no tener que escribirlo y crearlo varias veces, lo vamos a asignar a una variable de tipo texto, y así lo tendremos disponible todas las veces que sea necesario. Creamos una nueva línea de código justo debajo de la declaración del documento, y vamos a escribir lo siguiente. Con esta línea creamos una variable de tipo string, una variable que puede contener texto, el nombre que va a tener el documento. Ahora, justo debajo de la línea en la que creábamos el nuevo documento, vamos a añadir esta otra línea de código. Esta es un poco más larga.
Esta línea tiene mucho que explicar. Para empezar, aquí no aparece la instrucción set. Esta variable es de un tipo básico, tipo string, tipo texto. Para asignar un valor simplemente hacemos la asignación. En este caso, el valor que le damos a la variable es el resultado de unir varias cosas. Todo lo que ponemos entre comillas dobles es el texto literal que no hay que interpretar. Para empezar, le añadimos el texto factura número. Este texto aparecerá en todos los nombres de las facturas. A continuación, con el operador de concatenar, le añadimos el número de la factura que se le ha pasado al procedimiento dentro de la variable número factura. Después, le añadimos al nombre otro texto literal, en este caso el punto y un espacio que aparecen en todos los nombres de las facturas para separar la primera parte del nombre de la fecha. Nos queda añadir la fecha y la terminación del nombre. Para añadir la fecha tenemos el problema que os acabo de comentar. En los nombres de archivos de Windows no puede haber barras. Lo que hacemos es lo siguiente. Utilizamos la función format. Esta función es como la de Excel. Se le pasan unos argumentos y devuelve un valor. En este caso le pasamos la fecha que ha llegado como argumento al procedimiento. Además, en el segundo argumento le indicamos que nos tiene que devolver ese valor con el formato que le indico, que en este caso es formato fecha, pero como separadores de las partes de la fecha utilizo los guiones en lugar de las barras. Así solucionamos este problema. Ya os he avisado que en esta sesión iba a repasar conocimientos y también hablaría de cosas nuevas a las que todavía nos queda un poco de tiempo para llegar en el curso del blog. Aquí os estoy dando apuntes o nociones básicas para que investiguéis por vuestra cuenta. Por ejemplo, si queréis conocer más información sobre la función formato, podéis hacer clic dentro de la palabra sobre la función format, podéis hacer clic dentro de la palabra y pulsar la tecla F1. De esta manera nos aparece la ayuda sobre esa instrucción. ¿Veis? Con ejemplos y con toda la información que necesitamos para conocer esta función. Podéis utilizar esto para seguir investigando sobre las instrucciones nuevas que os voy a dar en esta sesión. Cierro esta ventana. Bueno, pues ya para acabar esta línea acabamos añadiendo otro texto literal, en este caso la terminación del archivo. Todos los documentos de Excel normales acaban en .xlsx. Ya tenemos el nombre que le vamos a asignar al documento. Ahora vamos a guardarlo. Cuando lo hagamos, si no indico dónde queremos guardarlo, lo hará en la carpeta por defecto, que es la carpeta documentos. Si no tenemos problema en que se guarde ahí, perfecto. Pero en nuestro caso le vamos a decir que lo guarde en la misma carpeta en la que tenemos guardada la factura que usamos como plantilla. En esta carpeta. Escribimos la siguiente línea para conseguir guardar el documento. Los objetos de tipo workbook tienen un método que permite indicar con qué nombre se guarda un documento. El método saveAs. Este método tiene muchos argumentos o opciones para utilizar. Aquí solo uso uno, el argumento filename, nombre de archivo. En él debo indicar cuál es el nombre que le quiero dar al documento. Os he dicho que quiero que se guarde en el mismo sitio donde está la factura. Para conseguir esto hago lo siguiente. Lo primero que debo hacer es descubrir dónde está guardado el libro factura. Para conseguirlo, utilizo la colección Workbooks. Antes ya os he dicho que esta colección nos permite acceder a todos los libros de Excel que tengamos abiertos. Una de las maneras que tenemos de acceder a un libro concreto es la que uso aquí. Entre los paréntesis que siguen a Workbooks, indico el nombre del libro al que quiero acceder. En este caso, factura.xlsm. A continuación, utilizo una propiedad que tienen todos los objetos Workbook, la propiedad path. Esta propiedad devuelve la ruta en la que está guardado el documento. Después de esta propiedad, le añado una barra para completar la ruta. Path solo me devolvería, por ejemplo, esto. Faltaría la última barra para tener la ruta completa. Así. A continuación, añado, mediante la variable nombre, el nombre con el que guardaré el documento. Así conseguiría algo como esto. Ya veis que tiene su trabajo. No es complicado, pero hay que pensar un poco.